Bendiciones, amados hermanos, yo soy su hermano en Cristo, Carlos Rendón, y este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por Radio Filadelfia 1170M, por nuestro canal de YouTube, Cristo Poder de Dios Guayaquil, y por nuestra página de Facebook, Cristo Poder de Dios. Nos acompañan nuestros hermanos Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Dios bendiga en esta preciosa noche a la amada iglesia del Señor, que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes, mis santos hermanos. Un cordial saludo a nuestra amada pastora Margot Duarte, fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, junto con nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero. Queremos también darle un cordial saludo a nuestra hermana Magali. También queremos darle saludos a aquellos que nos están escuchando, son fieles oyentes de esta enseñanza por medio de la palabra. A Jofre Giovanni allá en España que nos escucha. A Marjorie Guerrero allá en los Estados Unidos, también queremos darles cordial saludo. A Paul Reina también que nos escucha y nos ve. Y queremos darle también un cordial saludo a nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana, que Dios me la bendiga, amada sea el Señor. Y queremos dar un cordial saludo a José Guerrero, gloria a Dios, que también nos escucha. Dios me lo bendiga, hermano Carlos Monsalve. Que Dios les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos en Cristo. Un saludo para todo el pueblo del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Y esperamos que a través de esta enseñanza podamos ser bendecidos y edificados como cuerpo del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Adelante en el Señor. Saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Saludos para nuestra hermana Erika Hualpa. Saludos para nuestro hermano Guillermo Yagual. Saludos para nuestra hermana María Fortún. Para nuestro hermano Daniel Macías. Antes de continuar, quiero pedirle que compartan este video, que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas, sus saludos, que con gusto les vamos a estar respondiendo. Bien, continuando con el estudio del libro a los Hebreos, vamos a ubicarnos en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La ley, teniendo a la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Que el Señor haya la bendición a esta su palabra, mis santos hermanos. Como el escritor a los Hebreos lo dice claramente, estas cosas que eran sombra de las cosas que iban a venir, nos referimos a los sacrificios de derramamiento de la sangre de los animales, no pueden hacer perfecto en la conciencia al ser humano, porque esta sangre no podía quitar el pecado. Solamente en el Antiguo Testamento la salvación o la buena relación, la reconciliación con Dios tenía que ver por una obediencia estricta, apegada a la ley y al sistema de sacrificios. Pero eso solamente lo dejaba externamente, temporalmente. Dios los perdonaba, tenía misericordia de ellos, pero ellos seguían todavía viviendo en el pecado, la forma antigua de vivir, muerto espiritualmente y viva su alma en el pecado. Entonces seguían continuamente desobedeciendo la palabra de Dios, practicando el pecado, que es algo muy terrible, que es lo que separa al hombre de Dios. Entonces veamos que en estos sacrificios no quedaban limpios, aunque se lo practicara una sola vez, no los podía limpiar, sino que todo lo contrario. En estos sacrificios se hacía memoria de los pecados. Año tras año se hacía memoria de estos mismos pecados y tenían que ofrecerse sacrificios de sangre de animales para que temporalmente fueran perdonados, se restableciera la relación con Dios. Pero el sacrificio de Cristo, ese sí fue una sola vez para siempre y ese pudo hacer perfecto verdaderamente al ser humano. En otras palabras, nosotros estamos viviendo en el pacto de la perfección, el que hace que el ser humano pueda vivir en santidad voluntariamente, de corazón, y no como en el Antiguo Testamento, que si obedecían la ley es que ellos se salvaban. No era algo que nacía de una naturaleza divina, espiritual, sino que era algo que tenía que ver con obedecer ciertos mandamientos o celebrar ciertos rituales para purificarse ceremonialmente en la carne. Pero Dios no quería eso. Dios quería que el ser humano realmente fuera limpio, espíritu, alma y cuerpo, y que en su interior tenga la capacidad, la voluntad de poder seguir al Señor, de obedecer al Señor de todo corazón.
de verdaderamente vivir una vida en santidad, en justicia, en verdad, como es ahora en la imagen de Cristo. Cuando hablamos de la imagen de Cristo, estamos hablando de la santidad, de la justicia, de la verdad, que así como es el Padre, así es el Hijo, y así como es el Hijo, es también la iglesia, los creyentes, el cuerpo de Cristo. Entonces, este es un pacto que hace que el ser humano camine en perfección y verdaderamente vaya día tras día renovándose para llegar a esa transformación gloriosa que es en Cristo Jesús. Aquí en esta parte, en el versículo 1, se hace una diferencia entre sombras y entre imagen, siendo la sombra obviamente algo que no era real, ¿no? Algo ficticio, algo que era pasajero. Sin embargo, bueno, como lo tenían en mente también el apóstol Pablo y nuestro autor del libro a los Hebreos, veían el pacto antiguo como solamente una sombra, ¿no? Como lo dice al comienzo, sombra de los bienes venideros. Esos bienes venideros incluían el sacrificio irrepetible de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y su ministerio sumo sacerdotal, que iba a permanecer para siempre. Además de esto, cuando hablamos de imagen, ¿no? Si revisamos 2 Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Haciendo referencia a esta imagen como algo real, ¿no? Algo que era esencia misma de otra cosa, ¿no? En este caso, Jesucristo como esencia misma del Dios Padre. Aparte de que Jesucristo era la imagen del Dios Padre, el propósito que enfatizó siempre el apóstol Pablo y también que está ahora enfatizando nuestro autor a los Hebreos, y lo vamos a observar en los versículos que vienen posteriormente y en los capítulos también que van a seguir, ellos enfatizan aquella imagen como algo que necesariamente debe estar en la iglesia también, en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Eso lo podemos verificar claramente en Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Jesucristo. Él ya tenía preparado este camino, ¿no? Este es el nuevo orden que diferencia al orden del antiguo pacto, ¿no? En este orden iba a ser posible la perfección del hombre, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y esto es importante que nosotros hablemos el día de hoy acerca de la perfección, amado siervo del Señor. Cuando usted y yo hablamos de perfección, estamos hablando de la calidad de ser íntegros. Esa es la palabra, ser íntegros, siervos amados, lo cual debe cavar en el ser, estar completamente. Hablar de la perfección es hablar de la integridad, de estar completos en el Señor, sin deficiencia alguna, amados siervos del Señor. Eso nosotros ahora lo podemos obtener, amados hermanos, por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos lo que Él hizo, dice la palabra del Señor en Hebreos 2:10, convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de la aflicción al autor de la salvación. Lo que sucedió, algo precioso, lo que antes no se podía lograr, amados hermanos, ahora por medio de Cristo nosotros podemos lograrlo, porque el Señor Jesucristo logró todo esto para cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, siervo del Señor, que ahora usted y yo, como hijo de Dios, como la iglesia que somos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros caminemos en integridad hacia Dios, siervo del Señor. Que no tengamos falta ni deficiencia alguna, amado siervo del Señor. Y esa perfección, amado siervo del Señor, solo la encontramos y la obtenemos en Cristo Jesús. Ahora ese es nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro mirar, amado siervo del Señor. De esa manera nosotros ahora vamos a caminar delante del Señor en total obediencia, en total fidelidad, en total integridad hacia Dios, porque ahora nosotros tenemos la imagen mismo de Cristo en su iglesia. Ese es el modelo, ese es el ejemplo, el cual todos nosotros debemos de seguir, siervos del Señor. Seguir la misma pisada del Maestro, mirar como Él miró, andar como Él anduvo y obedecerle a Dios en toda libertad, amados hermanos. Eso es lo importante,
Que nosotros entendamos esto, siervos del Señor, la perfección que debe de haber en el hombre una vez que el hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Ahora su meta está en, como usted lo dijo en antes, en alcanzar la madurez, siervo del Señor. Y esa madurez nos va a perfeccionar y vamos a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, siervo del Señor. Eso es muy importante, la palabra perfección, como usted lo acababa de mencionar, que tiene que ver con una persona íntegra. Y eso es lo que hemos aprendido acerca de Cristo Jesús. Cristo nos demostró una vida de integridad limpia, libre, limpia de pecado, una vida irreprensible. Una vida perfecta es una vida íntegra, santa. Y ese mismo modelo, ese ejemplo que algunos objetan que es imposible de alcanzar, que no se puede alcanzar la perfección, las Escrituras mismas nos demandan o nos exhortan a que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, vayamos detrás de esa preciosa virtud espiritual del Dios del cielo, porque es una virtud de Dios, es una propiedad de Dios, la perfección, cosa que el antiguo pacto no logró en el pueblo de Dios. ¿Por qué no lo logró? Porque ese sistema de sacrificio, como ya lo hemos dicho, no podía llegar al espíritu del hombre donde estaba el problema. El problema estaba en que el hombre era un pecador por naturaleza y que estaba muerto en su espíritu. Su espíritu no podía responder voluntariamente a la palabra de Dios porque estaba dominado, controlado por un mal, por un poder que se llama pecado, y que la ley no vino para vivificarnos o para perfeccionarnos, aunque Pablo dice que la ley de Dios es perfecta. ¿En qué sentido está hablando? Que en el Antiguo Testamento, para poder tener una relación con Dios correcta, para poder, como quien dice, salvarse, tenían que acudir a cosas externas, como la sangre de los animales. Esas situaciones no quitaban los pecados, más bien hacían memoria de ellos. Volvían a recordarnos que esos pecados estaban presentes, que no habían desaparecido, que estaban presentes y que eso impedía que el hombre entrara al lugar santísimo a adorar a Dios. Entonces, la sangre de Cristo quita el pecado. Por eso Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre quitó el pecado del mundo, por lo tanto ahora el hombre puede caminar y andar en perfección. Aunque algunos crean que no se puede alcanzar, sí se puede, porque eso es lo que Dios le dijo a Abraham desde el principio, antes de la ley, cuando le dijo, mira, después de todas estas cosas, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto. Lo mismo le dijo el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Le dijo Dios a Israel, perfecto serás delante de mí. ¿Por qué? Porque las naciones que tú vas a heredar, estas naciones tienen costumbres y comportamientos paganos, pecaminosos, a los cuales no se te es permitido a ti, que ahora perteneces al Dios santo, al pueblo santo de Dios. Ahora que fuiste comprado, redimido, ahora que tienes una naturaleza nueva, ya no puedes tú tener esa misma práctica. En otras palabras, consultar a divinos, agoreros, consultar a los muertos, hacer sacrificios de humanos y todas estas cuestiones que el mundo hace. Estas cosas son las que hacen que el hombre sea un ser imperfecto, que no pueda obedecer a Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, la Biblia dice que tenemos que ser perfectos delante de Dios. Ahora el creyente que está en Cristo tiene que no resistir al que es malo, al que hace maldad, sino más bien ser paciente, misericordioso y hacer el bien, vencer el mal con el bien. Ese es el problema que tenemos ahora en el cristianismo. Hay cristianos que están metidos en peleas, en problemas, son contenciosos y esa actitud hace que el cristiano no sea perfecto delante de Dios. Pero cuando un creyente es pasivo, es misericordioso, es amable, perdona la falla y los errores de los demás, eso hace que esa persona sea perfecto delante de Dios. Eso es lo que Dios demanda, una conducta
madura, que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden, que podamos bendecir a los que nos maldicen. ¿Cuántos cristianos cuando le hacen algo no bendicen, sino que maldicen? Entonces eso ya no es ser perfecto delante de Dios. Cuando usted ama al enemigo, cuando usted bendice al que lo maldice, cuando usted ora por el que es malo, el que le ha hecho daño, cuando usted tiene esta actitud, es porque usted es una persona madura que anda en la perfección, camina en la perfección. La explicación está en el mismo versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa era la diferencia, ¿no? En cambio, en este nuevo pacto, a través de Jesucristo, su sacrificio fue perfecto. Y él lo que quería era perfeccionar al hombre para que pueda presentarse delante de Dios. Como decía el apóstol Pablo también, con el fin de presentarlos perfectos ante Dios. Ese es el propósito de la doctrina de Jesucristo. ¿Cómo podemos corroborar eso? Lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 38. A los fariseos Jesucristo les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces los fariseos sí habían estudiado mucho las Escrituras, ¿no? Se sabían de memoria, tal vez los recitaban los capítulos, los versículos de la Biblia, pero no habían cambiado en sus corazones. Jesucristo es el único testigo que ha estado en el cielo, en la presencia del Padre, desde el comienzo de la creación, como lo revela el Evangelio de Juan mismo, y ha venido a nosotros a testificarnos del Padre. Es el único testigo fiel. ¿Y qué sucede con esto? Que Él nos muestra el camino a través de su vida. Él nos muestra el camino a través de sus pisadas, ¿no? Como les decía desde el comienzo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, hasta llegar a su estatura, hasta llegar a ser como Él. Sí es verdad, existen pecados externos que nos claramente pueden identificarnos como pecadores, ¿no? Como lo decía mi hermano Carlos, ¿no? Adivinaciones, cosas, borracheras, no sé, vicios, homicidios, un montón de cosas que son frutos de la carne, ¿no? Pero hay pecados internos que son mucho más difíciles de sacar. Justamente por eso era que Jesucristo criticaba a los fariseos, ¿no? Les decía, son sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos, pintados, pero por dentro están podridos. En realidad lo que no dejaba al hombre acercarse a Dios eran esos corazones que estaban totalmente alejados de Dios. Por fuera sí se ponían las túnicas, por fuera se vestían elegantes, se vestían con ropas sacerdotales, pero por dentro su corazón estaba muy lejos del Señor, ¿no? Haciéndose mezquinos, haciéndose egoístas con la salvación que Dios les había permitido alcanzar a través de ese pacto que habría sido sombra de lo que iba a venir más adelante. Y llevando, amados hermanos, lo que estamos hablando es que el Evangelio, amado siervo del Señor, consiste en una nueva criatura, siervo del Señor. Lo que antes Israel no lo pudo hacer, amados hermanos, ahora en Cristo, todos aquellos que venimos somos una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, practicamos de un nuevo nacimiento, o sea, ser una nueva persona. Y al ser todo esto nuevo, entonces el hombre tiene que cambiar. Y para que esto suceda, siervo del Señor, tiene que venir el Espíritu Santo, descender, entrar en la vida del hombre y coger y limpiar aquella casa que estaba sucia, desordenada, para él poder entrar, sacar todos malos pensamientos, sacar envidia, enojo, ira, contienda, maledicencias. Todas estas cosas, amados hermanos, son obras de la carne. Y al ver esto, todavía, entonces en el cristiano falta algo que no lo permite perfeccionarse, y para ellos que están en este estado todavía, para ellos creen que les es imposible llegar a aquella perfección. Pero la Biblia nos habla, amado siervo del Señor, en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, amado siervo del Señor. En el libro a los Romanos, el apóstol Pablo es muy claro. Tiene que haber una renovación, siervo del Señor, una limpieza interna del hombre. Todos esos pensamientos malos, perversos que había antes de venir a Cristo, ahora cuando se viene a Cristo, el Espíritu Santo comienza a ordenar y a limpiar esa mente, a regenerar, a poner nuevos pensamientos. Y cuando nosotros tenemos esa clase de mentes, entonces nosotros podemos decir, como lo decían en antes los siervos, cuál es la voluntad
de cada hombre, de cada ministro en la iglesia, de presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Esa es la voluntad, siervo del Señor. Ese es el camino a seguir. Esa es la senda que Cristo trazó, amado siervo del Señor. No hay más, siervos amados. Hay que perfeccionarse en el Señor. Si el hombre no llega a alcanzar a ese estado, siervo del Señor, es muy difícil que alcance poder llegar al reino de los cielos. Es muy difícil. Y muchas personas, amados siervos del Señor, muchos cristianos están cayendo en ese error acerca de la perfección que no se puede alcanzar, que el único perfecto es Cristo, nadie más. Entonces ese es un error doctrinal que no se le ha enseñado a la palabra, a la iglesia, al pueblo como debe de ser. Y por eso usted ve siempre a una iglesia enferma espiritualmente, una iglesia que tambalea cada día, una iglesia que cada día las cosas del mundo entran a la iglesia del Señor. No está la verdadera voluntad de Dios ahí. Las iglesias de ahora solo se conforman con 10 minutos y esos 10 minutos son de brinco y salto y esa cosa y se acabó todo, pero no le dan la importancia a la palabra del Señor que lo puede edificar, llevar a la estatura perfecta que es Jesucristo. Si la iglesia anda así, amado siervo del Señor, la iglesia es una iglesia que se va perfeccionando cada día en los caminos del Señor. Por eso la Biblia nos enseña cómo debe ser la nueva vida ahora en Cristo Jesús. Por ejemplo, ya nosotros no debemos andar como en otro tiempo, como los gentiles que no conocían al Señor, andando en prácticas, en costumbres que salen de adentro del corazón que no ha sido regenerado, por supuesto. Porque el verdadero problema está en el corazón, en la mente del ser humano dominada por el pecado. Y lo único que pudo llegar a limpiar ahí en lo más profundo fue la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo pudo regenerar, limpiar por medio del Espíritu Santo todo eso que nos hacía inclinarnos continuamente hacia el mal, como las cosas internas que no se ven, los pecados internos que están ocultos, como la envidia, el enojo, los celos, la mezquindad, las malas sospechas. Todas estas maldades salen de adentro del corazón. Pero en este nuevo pacto es un corazón nuevo. Ya no es un corazón como el antiguo, sino que es un corazón nuevo, con nuevos pensamientos que tienen que ver ahora con la mente de Cristo. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es santa, es limpia, es pura. Y de esa manera también Él nos ha impartido a nosotros esa misma naturaleza. Claro que tenemos una lucha mientras estamos vivos en este cuerpo. Viviendo en este cuerpo va a haber esa lucha, como dice Pablo en los Gálatas, la lucha del espíritu contra la carne para que ninguno haga lo que quiere, para que no podamos satisfacer como en antes los deseos de la carne. Ahora nuestro deseo es satisfacer al Espíritu Santo, buscar el rostro del Señor. Ese es nuestro deseo ahora como hijos de Dios, que hemos llegado, como dicen las Escrituras, a estar en este camino de la perfección. El evangelio no es otra cosa que andar en el camino de la perfección, de las buenas obras, de la buena conducta. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es Cristo en nosotros, justo, santo y verdadero. Y este es el que nos hace caminar en perfección. Y esa era la diferencia del orden del antiguo pacto, ¿no? No podía regenerar al hombre, no podía cambiar. El salmista David lo entendía claramente en el Salmo 50. En el verso 10 menciona: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si buscamos más adelante, en el mismo capítulo 10, en el versículo 5, vamos a encontrarnos con: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, no hablando de Jesucristo.
lo que el Señor requería de nosotros ya no era más sacrificios de animales, sino más bien la obediencia, ¿no? Es obediencia reflejada a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Ahí está marcado el camino, ¿no? El problema es que los cristianos nos hemos acostumbrado a decir el Evangelio es una manera de vivir, cuando el Evangelio no es una manera de vivir. El Evangelio, como lo dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el único camino, es la única manera que nos va a llevar hacia el Padre, no es una de las demás maneras. No es que, no, yo porque tengo esta religión sigo este camino, la otra religión puede seguir el camino y van al mismo lado. No, todas las religiones no nos llevan al cielo. El único que nos lleva al cielo se llama Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Entonces, ¿qué queremos llegar a esto, amados hermanos? Es que Él es el único que puede cambiar al hombre, Jesucristo. Antes nosotros buscábamos por nuestros propios medios cambiar, pero no lo pudimos hacer. Entonces reconocimos y creemos que Jesucristo es el único que puede cambiar al hombre y que solo por medio de Él, amado siervo del Señor, nosotros podemos perfeccionarnos, siervos amados. La iglesia necesita cada día más de la búsqueda del Señor, amados hermanos. Esperando que esta enseñanza le haya sido de mucha bendición a la iglesia del Señor, aquellos hermanos que están todavía por ahí un poco débiles en la fe, esto los fortalezca a que pueda seguir hacia adelante. Que el Señor los bendiga y los guarde, siervos del Señor. Amén. Lo que dice en Romanos 8:13, para mí es la clave de cómo caminar en rectitud. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mis amados hermanos. Les voy a pedir que compartan este video si ha sido de bendición para su vida. Suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios con sus saludos, con sus preguntas, que con gusto les vamos a estar respondiendo. Bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde.